Saludos, buenos días. Hoy es jueves 13. Los jueves 13, ¿qué es lo que hace la gente que no me acuerdo? Nelson se lo sabe bien. Los jueves 13, no, sí, eso es martes 13. O viernes. Viernes 13. Pero invéntate algo ahí. No creo Vamos que haya a ahí. Supersticiosa. No. ¿Tú no eres supersticiosa? No era que se veía películas de terror. No soy supersticiosa, no. Me salté esa clase. Es verdad que los viernes 13 yo soy el que me quedo hablando de brujos. Sí, y yo también. Yo digo que de que vuelan, todas esas No, cosas. yo no creo en brujas. Pero vuelan. Hay unas cuantas. Y brujos también. Sí, espero que si eso funcionara, habrían personas que fueran líderes mundiales. Bueno, yo te recomendé países que fueran millonarios. Para el 1 de enero, las 7 puestas de espalda en el mar y con una cola de bacalao. Sí. Y eso funciona. Sí, pero hay que encontrar la cola de bacalao y está cara. Me dicen por aquí, señores, hoy hablamos de Omicron y de Flurona, que ya tenemos casos en República Dominicana de manera confirmada, y que bueno, nos habían dicho amigos neumólogos que esto circulaba en República Dominicana probablemente desde finales de octubre. También el tema del endeudamiento preocupa a los dominicanos y se ha establecido el tema desde antes de ayer con la aprobación de los últimos préstamos, aunque las autoridades dicen que no hay nada de qué preocuparse. Hoy tocamos el tema también y los fuegos forestales tienen a muchos ambientalistas preocupados. No sabemos, porque el Ministerio de Medio Ambiente no ha dicho con certeza cuál es la razón, pero se habla de que han sido fuegos deliberados. Ayer Nelson decía que el conuquismo está haciendo mucho daño a toda la plataforma verde del país y hoy abordamos el tema con una ONG del Cibao, Acción Verde, y con el ingeniero Nelson Bautista, que estará con nosotros. Bueno, buenos días a Nelson, buenos días a Yulisa. Hoy ya en esta semana que promete por distintas situaciones, el tema del Omicron ha generado la preocupación de las autoridades no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo entero. El debate es sobre el tiempo en el que una persona debe permanecer en sus casas sin, en este caso, regresar a sus trabajos con prueba positiva. Algunos científicos avanzando que la Omicron tiene un periodo de incubación menor. En la República Dominicana, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, que ayer llevó adelante la tradicional rueda de prensa. Oye, Nelson, por cierto, la repitieron todos los miércoles, ¿no? Sí, no, ellos se quedaron con los miércoles. Para que se habían tomado una licencia, pero al final dijeron, el tiempo no alcanza para todas las preguntas. Gana 2 veces. Daniel, 3 veces a la semana. Sí, yo pienso que sí. De hecho, hay países en que en el peor momento de la pandemia, incluso en la República Dominicana, el exministro de Salud Pública daba una rueda de prensa diaria, si fuera hasta por redes. Mira, déjame interrumpirle. Ya yo sé qué es lo que pasa. Fauci, Estados Unidos, hace 1 a la semana. Sí, entonces aquí que copiamos tanto, hacemos 1 a la semana. Copiamos de nosotros Fauci. no llevamos a Estados Unidos, es por eso. Bueno, ¿será por eso? Por alguna razón es. Bueno, en fin, el asunto es que en la República Dominicana se insiste en que son 7 días a partir del momento del contagio. Las clases se han iniciado de manera tímida. Hay algunos medios de comunicación que dicen que la asistencia ayer fue aún menor que en el primer día del inicio del año escolar. Esos datos tendrán que ser, en todo caso, justificados o puestos sobre papel por las propias autoridades educativas. En todo caso, nosotros vamos a tener acá hoy una jornada en donde haremos énfasis en la vacunación, insistir a la población dominicana en que solo con la vacunación vamos de alguna manera a salir bien librados de esta situación a la que nos ha traído el COVID-19. Primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, es muy distinto el panorama y también es muy distinto el tema cuando a usted le da la que llaman gripe que anda, la gripe mala esa que anda. Si usted tiene una dosis, 2 o 3, bueno, la situación es muy diferente. La gripe que anda, la gente se institucionaliza así. La gripe mala. La gripe mala. Vamos a hablar de varios de esos temas, incluyendo el de la docencia. La ADP tiene una rueda de prensa a las 5 de la tarde. Parece que la presión es mucha sobre ese gremio, pero la situación que pintaron las autoridades sanitarias ayer es peor que hace 2 días. Es decir, que la ADP no tendría de otra
que insistir en su discurso. En su discurso, pero el problema no es la ADP, el problema no es siquiera que se esté politizando, porque todo el mundo en su rueda de prensa, los legisladores del PRM hicieron una ayer atacando la ADP, esta tarde la Secretaría de Salud del PLD tiene una, entonces ya han instalado un debate, diciéndole a la ADP que no politice, pero los políticos cuando se meten, ellos son que están politizando. Ahora, cuando digo que no es necesariamente la ADP, es porque mi amigo Skiwi, ayer, Ronald, el director de epidemiología, por fin alguien se preocupó. Él dijo, realmente es preocupante la cantidad de casos que ayer montaron a 40.948. Y la positividad del día, todos los días es un récord. No da tiempo a sentarlo en los libros, esos récords. Sí. 7.439 contagios, otro récord. Y si avanza el Omicron como avanza, mañana juren lo que son 8.000 y pico. O sea, eso hoy es con pruebas voluntarias, recuerden. Sí, mire, pero las pruebas, 22.800 de antígeno ayer y 8.500 PCR. Oye, y con gente que la mayoría lo paga de su bolsillo. Y gente que va a pugnar, a durar 3 horas sudando y empujándose uno con otro. 31.300 pruebas ayer. 22.8 de antígeno y 8.5 de PCR. Por eso, cada vez que hace más pruebas, suben más los casos. Pero lo que quiero resaltar es que el director de epidemiología, Skiwi, dijo que está preocupado. Lo dijo en la rueda de prensa, por eso es que él me gusta. Pero era hora que lo dijera. Era hora que alguien se preocupara. Que el ADP... No. Es la situación que hay. Y dijo Skiwi también, señores, estamos en una situación bastante desventajosa. Y es verdad, porque no queremos hacer los desentendidos, los medio locos. Aquí vamos a votar a la vacuna. Esa va a ser la apuesta. Claro. El mejor de los negocios para no morirse. Esa es la inmunidad de rebaño. Esta gripe mala, que dice el doctor Emil Mansur, que no es gripe mala, es COVID. Usted se hace la prueba y le sale negativo, espere 2 días y hágasela de nuevo y le va a dar positivo. Está claro. Dice el doctor Mansur, eso no es una gripe mala, eso es una variante del COVID-19. Y hay un porcentaje alto de la población que está contagiada, esté contenido en las cifras del gobierno o no. Está en lo cierto, Mansur. Por eso yo digo que la ocupación de camas no se puede medir por la de los hospitales, sino por las camas de las casas. El 93% de las pruebas de la semana anterior daba Omicron. Así es. Claro. 93%. Variante predominante ya. De 842 pruebas. 783. Omicron. O sea, que estamos llenos. Ahora la situación es manejable porque el 66% de los casos están nada más que en el distrito, Santo Domingo, Santiago, Valverde y Puerto Plata. Es decir, que están muy focalizados. Ni modo, queríamos entrar con eso. Fue un día especial. Flurona, récord de casos en un día, récord de casos activos con más de 40.000, pero ahí vamos, vacúnese. Ayer, me gusta mucho la rueda de prensa que dan los americanos. Ellos dijeron, si usted está vacunado con 2 dosis, las posibilidades de que usted entre a una UCI se reducen en un 74%. Y la posibilidad de que usted se muera en un 91%. Menos. Es un 90%. Se reducen exactamente. Menos de que tú que se vaya a morir. ¿Y qué negocio es este? Apueste a la vacuna. Y tú sabes que es preocupante, Nelson, Yulisa, que hay algunas personas que insisten en que, bueno, es el momento de que nos contagiemos todos. Claro, eso se dice cuando usted no tiene en su casa a una persona que tiene alguna comorbilidad. Eso se dice fácil cuando usted en su casa no tiene a un niño pequeño que no tiene vacunas. Entonces, esa apuesta a la irresponsabilidad manifiesta, porque es irresponsabilidad incluso verbalizada, eso es grave y es penoso. Además, uno hasta a gente estudiada se lo escucha. No es por nada, pero no, avancemos esa página. Tomemos conciencia, porque sí, si estamos vacunados, si tenemos todas las formas para combatir esto, bueno, si nos da, porque esos son los efectos de la pandemia, es una cosa, pero que nosotros estemos supuestos a querer contagiar a otros para salir de esto, es que no funciona así. Y hay ciencia que indica que no debe ser de esa manera.
Eso se dice fácil, repito, cuando usted no tiene nadie en su casa con una diabetes, con un caso de cáncer en proceso, por ejemplo, y que se acelere entonces la enfermedad o que usted no pueda atender bien a su tratamiento de radioterapia o quimioterapia porque se ha tenido que ausentar del mismo porque presenta COVID-19. Así que responsabilidad, es el momento de la conciencia. Vamos a ver cuál es la conciencia que trae el Caribe y cdn.com.do. Ahí está la voz de la conciencia, Susan Castaños. Dime, Susan, estamos PD a la 2. No tenemos nada que discutir ya hoy de pelota. Buen día, Yulisa, buen día, Catherine, a don Nelson también y por supuesto a toda esa teleaudiencia de Despierta con CDN. Conocemos cómo amanece el país en materia noticiosa desde la portada del diario de Casa El Caribe, además de CDN Digital. Iniciamos con noticias del Caribe, específicamente con una situación preocupante en los municipios de Puerto Plata y de La Vega, que algunos de estos lugares están sin ambulancia. Escuchen bien, las personas accidentadas están siendo trasladadas en las camas de las camionetas debido a la falta de una ambulancia. En temas sanitarios, el Caribe nos habla del director general de epidemiología, Ronald Skews, quien dijo que es preocupante la cantidad de casos por COVID-19 y es que ayer miércoles se reportaron 7.439 nuevos contagios por el virus. En materia económica, el impreso plantea que el endeudamiento del país preocupa a economistas. Al 30 de noviembre del 2021, el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero era de unos 47.618 millones de dólares. En otro tema, el Instituto Duartiano está listo para el mes de la patria, a propósito de que su presidente Wilson Gómez dice que Duarte se mantiene vigente pese a la generación de hoy día. También el Caribe aborda el tema de la Liga Municipal Dominicana, que en los últimos años ha recibido asignaciones presupuestarias importantes para la ejecución de programas y proyectos. Hablamos de educación y es que la asistencia a clases de estudiantes continúa muy tímida por segundo día consecutivo. Los maestros y estudiantes aún no se incorporan por completo a las escuelas en medio de un aumento de casos por COVID-19. Continuamos el recorrido con la contraportada del Caribe con informaciones deportivas, como esa que vemos en pantalla del equipo de los Gigantes del Cibao, con aroma de serie final, y es que las estrellas marchan a buen ritmo, mientras que las Águilas y el Licey están complicados. Continuamos con nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del expresidente Hipólito Mejía, quien respaldó la declaración del presidente Luis Abinader sobre la disposición de deportar a todos los haitianos ilegales en el país. Así que les invitamos a que amplíe esta y otras informaciones en nuestro periódico El Caribe y el portal digital www.cdn.com.do para que esté informado e informada en todo momento. Ha sido todo de mi parte, retorno con ustedes. Gracias, Susan. Ahora, Jean Suriel, las predicciones del tiempo según meteorología. Muchísimas gracias. Una vaguada y un frente frío han incidido en República Dominicana en las últimas 24 horas. Seguirán también en las próximas horas aportando núcleos nubosos en gran parte del territorio dominicano. El frente frío se ha quedado al norte de la región del Caribe y avanzará en las próximas horas hacia el Atlántico Central. Pero la vaguada permanecerá en nuestra zona de pronóstico, aportando este incremento de la nubosidad y también de las precipitaciones. De hecho, en las últimas 24 horas se han registrado algunas lluvias y esto ha sido por la vaguada, por el frente frío y los vientos que llegan cargados de humedad desde el Atlántico. Para esta tarde tendremos la producción de lluvias en gran parte del país. El frente frío se alejará hacia el Atlántico, pero tendremos una masa de aire polar muy fría detrás de este frente que estaría llegando mañana en la noche al norte de República Dominicana y durante el fin de semana estará incidiendo en gran parte del territorio dominicano, descendiendo las temperaturas en todo el país. Pero mucha atención hacia la zona montañosa. Cordillera Central, allá se estarán registrando las temperaturas más bajas. Vamos a ver ahora el pronóstico que está presentando para República Dominicana. Ahora en el transcurso de la mañana, el cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias de importancia, por lo menos hasta el mediodía, pero después del mediodía y en el transcurso de las primeras horas de la tarde, tendremos el incremento nuboso hacia el suroeste del país.
porque la vaguada permanecerá incidiendo en República Dominicana, aportando esta nubosidad. Ya al final de la tarde, el panorama meteorológico se tornará lluvioso hacia la cordillera central y también la región del Cibao. Permanecerán los aguaceros hacia el suroeste de República Dominicana. Y ya en el transcurso de la noche, las precipitaciones estarán presentes principalmente hacia la cordillera central. Los sistemas montañosos recibiendo precipitaciones de importancia, también la región del Cibao y la zona fronteriza también hacia el suroeste seguirán las precipitaciones. No se descartan algunas lluvias dispersas hacia el sureste del país, incluyendo la capital dominicana, donde podrían desarrollarse algunos chubascos aislados. Estas han sido las informaciones del tiempo. Ahí está, ya lo saben, chubascos aislados. Sí, mira, y Jean Suriel está diciendo que a partir de mañana viernes viene como un airecito polar. Qué Porque bueno. si nos llega el polvo del Sahara, que también nos llega una brisita polar. Así las cosas, según la teoría del flaco, ¿verdad? De ese gran filósofo. El filósofo del El flaco, flaco. que es nuestra que voz por de la cierto está como conciencia. cundido el flaco, no lo veo aquí. ¿Dónde está el flaco? ¿Está de Me vacaciones? dijeron que está de vacaciones, que ya uno no sabe cómo es. ¿Qué? A propósito, ¿Si es vacaciones o COVID? A propósito de la apuesta por la vacuna, hoy desde las 8:30 se estará administrando la tercera dosis aquí Y en la Multimedia del cuarta. Caribe, ya Qué lo bueno. sabe. Qué Y la bueno. cuarta. Tercera y cuarta para el que pueda. Sí. Bueno, me dijeron la tercera, porque entonces si es la cuarta, yo me la pongo aquí, porque Tú yo te la vas a aprovecha. poner, claro, porque ellos traen la vacuna. Según tu tarjeta es que se determina si es la no, tercera o la pero cuarta. la invitación, la convocatoria. Es para dice, la tercera. Para los de tercera dosis. Pero cabildéame eso para yo. Bueno, no, vamos a hablar con la gente de salud pública Es que eso ahora. Yo creo que depende no de, habrá la, problema. de la tarjeta de vacunación. No hay una vacuna que diga tercera dosis, cuarta dosis, segunda Sí, dosis. pero lo discutimos en el camerino. Si de manera indiscriminada van los de primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Sí. Por eso la convocatoria es para X dosis. Bueno, pero está bien. No, pues Está no, bien, no pero- vamos a una discusión. Pero de te eso. toca la cuarta. Te toca la cuarta, ahorita te la, Ah, no, y bueno, y hasta la quinta. te la vamos a poner al aire. Te la vamos a poner ahorita. Al aire te la vamos a poner la cuarta No, dosis. no, que a la gente de salud pública, o le mandamos la cámara ahí abajo. Miren, al Claro comedor. que sí. Salud Mire, Pública está casi llegando. Deja el relajo, Catherine, que se atreven a subir para acá. no, totalmente. Cuando viene a No, ver, pero yo vale me la pena. pongo en el aire porque Claro yo dije sí. que esa es la salvación, señores. Claro. La vacuna, no hay de otra. No. Es la mejor apuesta, es el mejor negocio. Ya Nelson ni aprieta los ojos cuando lo vacuna. Ya no, es no, así. nunca me ha dado ningún Nada. efecto secundario. Usted sabe que usted ya con es la sopa de con nervios. 2 dosis o más, la posibilidad de que usted muera se reduce a un 9%. Y eso, si tiene alguna dolencia adicional, Exactamente. alguna comorbilidad, por si usted es Oye, medio joven, pero ya también sabe. es un quintal, porque tú sabes lo que tú ponete 3 y 4 vacunas y que todavía te quede un 9%. No, es un tema, ¿Eh? Ayer lo hablaba con el invitado que tendremos el domingo para Siendo Honestos. Y yo le preguntaba, bueno, al doctor Alejandro Báez, que es emergenciólogo, experto en cuidados intensivos y que ha estado muy de cerca en el tema del tratamiento de salud pública en general del COVID-19, tanto en Estados Unidos como acá. Y me decía, yo le decía, ¿cuántas vacunas vamos a tener que ponernos? Y él decía, Catherine, las que haya que ponerse. Y esa es la respuesta que tiene la ciencia por ahora. Se está trabajando, como les decíamos ayer, en una vacuna de las llamadas monoclonales que puedan servir para todas las variantes y los laboratorios están revisando incluso la composición de las vacunas que tenemos ahora, porque las mismas, tal y como ocurre con el caso de la influenza, pueden ser modificadas año a año para tratar esa variación mínima o no tan mínima del virus que tengamos de manera predominante en la República Dominicana y en el mundo. Queremos saludar a la audiencia que está con nosotros en Facebook Live. Para nosotros es muy importante siempre leerlos, tenerlos allí, saber qué les preocupa y también qué les emociona, qué les alegra. Vamos a hablar también de cosas positivas hoy en Despierta con CDN. Ahí está Leodán Núñez, dice: todo el mundo sale positivo al COVID con esta gripe que anda, a cuidarnos todos. Gracias, Leodán, un abrazo. Wilkin Amil Mercedes está desde España. Por cierto, el equipo de CDN sale este fin de semana para la Feria Internacional de Turismo de Madrid, si Dios lo permite. Allá estaremos haciendo reportes y, por supuesto, cubriendo la participación de la República Dominicana, que tiene este año un rol estelar en la feria más importante de turismo, sobre todo para el mundo occidental. Ginette, digo que tendrá un rol importantísimo porque República Dominicana es el socio principal, es prácticamente el que auspicia. Allá estará el presidente Luis Abinader, quien incluso tendrá un encuentro
encuentro con el rey de España. Braulio Aristi está con nosotros, dice, aquí hay muchos gobiernos, otros dicen una cosa, otros dicen otra. Rosa Polanco dice, muy buenos días, bendiciones desde Italia, saludos para ti. Mel Argüello está con nosotros, dice, este confinamiento está muy difícil. Desde finales de noviembre están allá en los Países Bajos confinados. Difícil, Mel, fuerza, paciencia, trata de ver la situación desde el punto de vista más positivo posible. Giovanni Collado dice, es importante, Giovanni tiene una aspiración. Sí, sí. Giovanni dice, va con Danilo otra vez. Sí, dice, es importante que cuando se está por lograr abrir la operación Tiburón, viene el COVID y se roba el show. ¿Tú crees? Pero mira, Giovanni, mándame una foto para que Danilo te conozca. Puta. Sí, exacto. Tú lo aprecias tanto, tú lo quieres tanto. Increíble, increíble. Delio Samuel Marmolejo está con nosotros también. Héctor Franco dice que está en sintonía con el equipo de Despierta con CDN y también con el informativo con 6 a.m. la mañana. Se lleva su saludo nuestro amigo Camaño y también nuestra querida amiga Susan. Dalma Santos nos dice hola, también Dionisio Paulos y Viviana Piña dice, yo espero 10 vacunas si es necesario con ansias. Yo no las espero, ojalá que nada más tengamos o que la ciencia logre de alguna manera conseguir una más. Si un colombiano estuviera esperando esa vacuna, ¿cómo lo diría? Pues yo estaría esperando esas vacunas de una vez, listo, sabrosísimo, yo no tendría ningún problema, querida parce, pues porque ya es hora, hay que atender al plan de vacunación del gobierno, hermano. Vámonos a la pausa comercial. Ahora pasamos a hacer un resumen de las principales informaciones en el interior del país. En Santiago se entregó a la policía un hombre que había sido declarado prófugo por la muerte de otro y herir de bala a su pareja. Se trata de Pedro José Peralta Jiménez, apodado Billy, presunto autor de la muerte por herida de arma de fuego de José Luis Peralta Marte y de causarle heridas a Heisy Fiordalisa Hernández. Las autoridades en Santiago investigan la muerte de una mujer que se desempeñaba como policía municipal y era madre de 4 hijos. Se espera la autopsia que establezca las causas de la muerte de Termis Cruz, de 25 años, pues ha trascendido que la mujer sufrió una sobredosis de sustancias narcóticas alegadamente suministrada por su pareja. Por este caso, hay una persona detenida. Circula en las redes sociales un video donde otro hombre en Baní golpea y obliga a una mujer a subir a la motocicleta que conducía. El incidente ocurre frente a otro hombre que no interviene en la acción violenta, mientras a lo lejos alguien graba. Se observa también cómo el agresor manipula el cuerpo de la joven a su antojo, aunque ésta muestra signos de resistencia. En Monteplata, la policía rescató a un niño de nacionalidad haitiana que era maltratado por su madre. El menor fue encontrado amarrado de manos en su vivienda ubicada en la comunidad El Diam, en la referida provincia. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, garantizó a la familia de un menor asesinado en Mao su total apoyo mediante asistencia legal para que él o los culpables de su muerte paguen por el hecho cometido. El funcionario visitó a los parientes de Eric Jr. Monción, de 9 años. Por este hecho se encuentran detenidos Carlos Abreu y Valentín Rodríguez, quienes son señalados como los responsables de realizar los disparos que le cegaron la vida al menor. En el municipio de Sánchez, la policía sorprendió a un grupo de antisociales realizando carreras clandestinas en motocicletas, los cuales ponen en peligro la vida de personas que transitan en la carretera. Los agentes acudieron a una llamada en el sector Los Mangos, donde los desaprensivos tenían la vía bloqueada, impidiendo el libre tránsito para hacer su competencia. En Nigua San Cristóbal, efectivos de la Armada Dominicana y otras autoridades rastrearon la zona conocida como La Playita, donde fue dejada abandonada una lancha rápida que alegadamente fue trasladada al lugar cargada con casi 40 personas que intentaban viajar ilegalmente a Puerto Rico.
Según explicaron las autoridades, los viajes ilegales y el tráfico de drogas son el pan nuestro de cada día por ese citado lugar. Lisa Gil, CDN. Las gracias a Lisa Gil. Señores, entre las novedades de la tan ansiada, esperada rueda de prensa de los miércoles, solo los miércoles, apúntese temprano, de Salud Pública, surgió la revelación de la flurona. La flurona circula en República Dominicana y, o sea, la doble infección. Desde noviembre pasado se descubrió un caso, pero que no tuvo mayores consecuencias. Es una señora de Santo Domingo Norte, creo que no hay que preocuparse, pero la flurona, eso es lo cualitativo. Yo decía que en Israel hicieron una junta científica de expertos para analizar esa combinación de la flurona. Y aquí desde noviembre andaba rodando por ahí un solo caso, según las autoridades. Susan Castaño nos reporta. El Laboratorio Nacional puede detectar influenza y puede detectar COVID. Y efectivamente sí ha identificado un caso. Se trata de un caso autóctono identificado el 1 de noviembre y corresponde a una mujer residente en el municipio Santo Domingo Norte. Ella en ningún momento tuvo necesidad de ser ingresada u hospitalizada. Ella pasó todo en su casa, con su familia, tomando los medicamentos que se le recetaron, que fueron los antigripales normales. La noticia no fue sino confirmada por las autoridades 2 meses después, debido a la poca información que se tenía sobre esta nueva infección que fue registrada públicamente por Israel a finales de diciembre. Es un caso autóctono. Una persona que no ha salido, ni había ido, ni había estado en contacto con personas. Acuérdense que estamos en la época en que influenza circula. Coincide influenza con COVID. Como una enfermedad común sin altos niveles de gravedad, fue calificada la coinfección que circula en al menos 8 países. Es algo banal si usted me pregunta. Le digo por qué, porque hemos tenido, por ejemplo, en vigilancia se da mucho así que se identifican 2 y 3 virus circulando en una misma persona. Recientemente se enviaron al exterior unas 40 muestras para determinar si en el país hay contagios simultáneos por flurona. Susan Castaño, CDN. Bueno, ahí está el reporte, los datos que se dieron, Omicron, la predominante, Delta, en esas muestras que se tomaron, en la cantidad que mencioné, en total, solo de Delta había 16 casos, 1.9%, o sea, de 842, 16 pruebas dieron positivo a Delta, es decir que Omicron es la totalmente predominante. Esquiwis, es así, Esquiwis, sí. Estuvo certero. Yo dije la semana pasada, aunque me decepcionó en la rueda de prensa anterior, que él siempre habla de manera científica con los datos en la mano. Él no habla como un político dándole vuelta. Sí. ¿Qué dijo él ayer? Esto es una cita textual. Realmente es preocupante la cantidad de casos que están surgiendo ahora. O sea, no es que se debe ser el discurso de las autoridades, pero si ellas mismas están convencidas de que es preocupante la situación, deben arreglar un poco, modular un poco el discurso y no dar la sensación de que este país puede seguir en línea recta y que lo culpable es la ADP. No, es preocupante, dice el director de epidemiología. ¿Y qué más dice él? Estamos en una situación bastante desventajosa. Estamos teniendo más casos que nunca y la positividad también está alta. Yo diría que altísima la positividad. Ayer la diaria estaba en 38.7 y de las últimas 4 semanas, claro que tenemos que preocuparnos, en 26%. O sea, la positividad de los casos que se toman es una cuarta parte. ¿Es 1 de cada 4 que sale positivo? No, y tú sabes que me preocupa, además, Nelson, que no es que el COVID ya sea endémico, estamos lejos todavía de que el COVID-19 sea una enfermedad endémica, pero la gente, al parecer, hay mucha gente que se lo está tomando como si fuese endémico. Entonces, esa gripe mala que anda, hay mucha gente que dice, ¿te hiciste prueba? No, ¿para qué? No, ¿para qué? Sí, yo sé que lo tengo. Yo sé que es COVID, ya. Entonces, claro, esas cifras que tiene Salud Pública realmente son imprecisas y no es culpa de Salud Pública, eso es un problema de conciencia del ciudadano.
Entonces, si usted en un momento como este tiene de alguna manera sintomatología relacionada al COVID-19, tanto en su fase Delta o en su fase Omicron, pues es bueno que usted acuda a los centros de salud. El gobierno está haciendo pruebas gratuitas. Dice el presidente Luis Abinader que son más de 11.000 pruebas gratis las que hacen diariamente en distintos centros de salud, en hospitales, que yo he insistido e insisto, y por eso me parece muy positivo que se haya anunciado en la jornada previa que se va a cambiar esa disposición de las pruebas PCR para que la gente pueda acceder a ellas, a pesar de la fortuna que le ha costado al Estado las pruebas PCR, porque hubo también personas que, opuesto a lo que yo digo, acudieron a hacerse PCR de manera indiscriminada hace algún tiempo. Y lo hacían porque, por ejemplo, bueno, si había una boda, pues entonces todo el mundo hacía ese PCR y que la pague el gobierno. Eso no puede ser. Si hay suficientes razones para que usted se haga una PCR porque tiene sintomatología, pues entonces que el gobierno lo cubra en una o dos oportunidades, porque ya sabemos que no es una sola vez la que da el COVID-19, sino que puede dar en varias oportunidades. Y también qué bueno que se haya anunciado entonces esta disposición o esta intención del gobierno, que a mí me gustaría ver un poquito más adelante, más datos de cómo es que se van a vender, en dónde se van a vender las llamadas pruebas rápidas, cuánto le va a costar a la gente acceder a ellas. Veía más temprano, y se lo comentaba Yulisa Yanelso, un reportaje hoy en Televisión Española, en donde hacían prácticamente un mapeo de cuánto cuestan esas pruebas de antígeno en los países del viejo mundo, por decirlo así. Por ejemplo, en algunas naciones de Europa, las pruebas rápidas cuestan 2, 3 euros. En los países que son más costosas, por ejemplo, España es uno de ellos, creo que cuestan unos 9, 10 euros. Y en Grecia, dicen ellos que es el país más costoso, cuestan 12 euros. Yo creo que en República Dominicana, pese a que no tenemos una capacidad de compra tan grande como en esos países europeos, podemos hacer un esfuerzo una vez más, quizás de la mano del sector privado, para comprar un buen lote de pruebas rápidas que además han mejorado de manera importante con relación a las pruebas rápidas que teníamos al principio de la pandemia. Recuerdan ustedes que esas pruebas rápidas daban muchísimo error, daban muchísimos falsos negativos. Según los expertos, los científicos, esas pruebas rápidas también han mejorado. Y yo creo que esa es la apuesta a la que debe, la apuesta que debe tener en mente el gobierno nacional, para que la gente que pueda pagarlas, que las pague, y que la gente que tiene escasos recursos también tenga en el mercado la posibilidad de acceder a ellas, tanto de manera gratuita como también por precios prácticamente irrisorios. Ayer lo decíamos que varios países de Europa tienen las pruebas a precios asequibles. Estados Unidos las tiene también a precios asequibles. Es más, usted puede ordenarlas si le llegan a la puerta de su casa. Hay un servicio, creo que es norteamericano, de un kit de pruebas PCR, pruebas nasales con el hisopado y los reactivos y todo. Usted se conecta a la plataforma y usted mismo se hace la prueba, claro, con una persona que está del otro lado en la plataforma, mirando que usted esté haciendo el procedimiento correcto. Cuando tú introduces el hisopo en el reactivo, tienes que hacerlo frente a la cámara y esa persona confirma el resultado. Esas pruebas no llegan a $20 y traen 6 o 7 cada una de las cajitas. Si usted divide esos $20 entre las 6 y 7 pruebas, ¿a cómo usted cree que sale la prueba? Claro. Salen sumamente económicas. Aquí tenemos que encontrarle una vuelta al tema de las pruebas de COVID-19. No puede ser que solamente tengamos un método de aceptación y que solamente el monopolio de ese método de aceptación lo tengan los laboratorios. La gente está cargando con un peso económico con el tema de las pruebas de COVID-19 y esto no es desde ahora, esto es desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando de que de 4.500 en 4.500 pesos se ha ido una friolera de dinero pagada por los ciudadanos o pagada por los impuestos de la gente, pero a través del gobierno central. A mí hay una sola cosa que me preocupa de lo que está sucediendo en este momento con la pandemia. Viene sucediendo desde antes también, pero ahora es mucho más evidente. Nosotros como país estamos un pie detrás de las informaciones. Por ejemplo, tenemos la flurona en República Dominicana desde el año pasado. No fue sino hasta que Israel publicó el conocimiento y la detección de flurona que aquí empezamos a hablar del tema, pero lo tenemos desde noviembre.
Y sabrá Dios si desde mucho antes. Las variantes primeras del COVID-19, la Delta, la Beta y todas las que ustedes conocen, el Omicron, todo eso circula en República Dominicana desde hace muchos meses. Nosotros empezamos a querer averiguar, y eso tiene una responsabilidad del gobierno, cuando ya se había confirmado en Estados Unidos, cuando se había confirmado en una serie de países que ya tenían una circulación comunitaria. Y aquí se sabe que circula en República Dominicana porque tenemos fronteras abiertas, y abiertas con toda la extensión de la palabra. Pero parecería que o no nos preocupa, o no queremos servir la información correctamente, o simplemente no queremos que la gente lo sepa como una manera de no afectar quién sabe qué, o simplemente tal vez de no crear la alarma, tomándolo quizás por el buen sentido. Pero eso no nos beneficia, eso simplemente retrasa la información que necesita la gente para tomar una decisión y nos hace tener muchos más contagios. Y hace que la gente caiga como mosca, con variantes que se supone que podría tener la información a tiempo y bueno, tomarlo como un impulso para quizás apretar en las medidas de prevención. Hemos ido tarde en todas las variantes del COVID-19, hemos ido tarde para la confirmación de que había COVID-19 en República Dominicana, y por ahí fue por donde comenzamos. La detectamos en marzo y ya nosotros tuvimos COVID desde diciembre, y estoy hablando del 2020. La flurona pasa lo mismo, el Omicron pasa lo mismo, la Delta, las otras pasó lo mismo. Vamos a seguir con este modus operandi de no importarnos o no abocarnos a encontrar la información a tiempo. Hoy estamos hablando del COVID, de las variantes, que mucha gente ha muerto de eso. Y me parece que es un irrespeto a las familias de las personas que fallecieron por COVID-19, seguir incidentando la información que tiene que tener la gente para cuidarse de una manera más efectiva, seguir empeñándonos, empinándonos en una práctica que simplemente retrasa la posibilidad de que la gente apriete, se enfoque, se concentre más en las medidas de prevención del COVID-19, porque no tienen la información. Negar la información teniéndola es un acto criminal, porque estamos hablando de salud pública, estamos hablando de pandemia. Pero no interesarse por verificar la información o por tener informaciones a tiempo, creo que también es un acto de dejadez que deja mucho que decir de las autoridades de salud pública. Cualquiera de las dos opciones, que sea la que estemos adoptando, es mala. Yo creo que debemos apostar más a los datos científicos, bajarnos un poco, 3 escalones de la política, y ser más eficientes en el servicio de información pública que tienen que dar las autoridades de salud. Población completamente vacunada, el total de dosis aplicadas. ¿Lo tienes ahí? 14.247.000. No, lo que voy a insistir en la responsabilidad por la que está abogando Yulisa, pero además de que las autoridades deben hacer un sobreesfuerzo en el asunto de la vacunación, tienen que asistir a la prevención, no pueden bajar la guardia, no pueden ponerse a discutir con la ADP o con el PLD, es concentrarse en su trabajo, no tratar nadie de sacar ventaja política de esta situación. Comentaba yo con las muchachas ayer en mi oficina, que tuvimos una peña, el asunto de las autoridades pueden caerle atrás al 1.230.000 personas que se pusieron la primera y no se han puesto la segunda. Entonces, eso es una aritmética elemental. Por ejemplo, 6.958.000, tanto, qué sé yo qué, con la segunda dosis. Con la primera, 5.728.000. Hay una diferencia entre la primera y la segunda. O sea, gente que se puso la primera y no ha acudido a ponerse la segunda, de 1.230.000. Pero las autoridades tienen la dirección, la cédula, la ubicación, caigan atrás a esa persona. Claro. Ah, que es irresponsable que no han vuelto. Pero para que completen su Para que completen, 1.230.000 entre la primera y la segunda. Claro. Y entre la segunda y la dosis de refuerzo, o sea, la tercera. Ahí sí hay un mundo. Ahí hay un mundo porque se ha puesto esa dosis de refuerzo
1.555.000 tanto, pero lo que tiene la segunda, ya dije, son 5.728.000. Entonces hay una diferencia de 4.173.000 personas que hay que caer la trampa que se pongan la dosis de refuerzo. Pero además que las vacunas se vencen. Además esas vacunas no van a funcionar de manera permanente, no pueden durar 3, 4, 5, 10 años ahí. Es bueno saber también cuál es la existencia de ponga. vacunas que se tiene en el país, después de las compras que se han hecho. Sí. Esos datos quizás sea bueno consultárselo a las autoridades. Pero lo que quiero subrayar es que esa gente sí son fácilmente ubicables. Totalmente. Ese 1.230.000 que se puso la primera y no se ha puesto la segunda, a mí me piden la cédula y la dirección y el nombre de los vecinos. Y los 4.173.000 que no han acudido a ponerse la dosis de refuerzo, esas están ubicadas. Eso compagina con lo que ustedes decían de la prueba de antígeno, que tú la buscas hasta en el colmado. En Estados Unidos, por lo menos me consta, en Nueva York, tú te encuentras en cualquier esquina una furgonetica, como un vagón, un tráiler pequeño, y ahí se hacen la prueba gratis. La dificultad que me dicen que duran de 7 a 11 días para mandarte los resultados, pero tú vas por esa esquina y te paras y te haces tu prueba ahí. Yo digo que tenemos que apostar a la información efectiva. Cuando tú vas a vacunarte, te piden llenar un formulario donde está tu teléfono, tu correo, todos tus datos. Yo pienso que se podría o se debió quizás pensar lo que se está haciendo en otros países. Cuando pasa el tiempo reglamentario, empiezan a enviarte unos mensajes por WhatsApp, por mini mensajes de teléfonos, diciéndote qué día te toca la siguiente dosis. Y la gente no puede alegar ignorancia, no puede decir que se le olvidó. Si te mandan la notificación, un mini mensaje diciéndote qué día te toca la vacuna, a usted ya se le está venciendo el plazo para la segunda dosis, para la tercera dosis. Yo creo que eso puede hacer que la gente esté más pendiente. Hay que apostar a la información efectiva, a la motivación permanente para que la gente se vacune y mantenga los métodos para evitar el contagio del COVID. Y hoy es el COVID, pero mañana va a ser otra cosa. Ya el mundo entró en una etapa donde va a vivir múltiples pandemias, donde no solamente es el COVID-19, vendrán otras. Y tenemos que como país desarrollar plataformas efectivas para poder luchar con esto. Bueno, para que sepan, aquí me está enviando nuestro amigo Cristian Chávez, quien es colaborador activo de Despierta con CDN. El detalle, vamos a ver si se lo puedo enviar. Lo que pasa es que son letras muy chiquiticas y vamos a tener que hacer un trabajo de postproducción para que ustedes vean. Prometemos quizás para mañana tener un reporte ampliado al respecto. Dice Cristian que, por ejemplo, en su caso, ustedes saben que en su tarjeta de vacunación se refiere cuál es el lote al que pertenece su vacuna en cuestión. Bueno, él accedió a un reporte del programa ampliado de inmunizaciones en el caso de Paraguay. Hay un lote de vacunas que es el mismo que se utilizó acá en la República Dominicana. Los lotes de vacunas pueden ser de miles y pueden ser distribuidos a varias naciones. En el caso de él, comenta que ese lote, del que él tiene su vacuna, venció el 31 de diciembre. Entonces, Cristian se vacunó el 29 de diciembre. O sea, él se puso la vacuna casi a punto de que venciera. Entonces, quizás es bueno que se abra este espacio de preguntas para las autoridades. ¿Cuántas vacunas se han vencido? ¿Cuántas están por vencerse? ¿Cuál es la disponibilidad de vacunas que tenemos? Y si, en todo caso, habrán falta más. Yo creo que son preguntas que eventualmente sabíamos que iban a ocurrir, pero antes estábamos demasiado ocupados en que aparecieran vacunas. Ahora el problema va a empezar a ser que las que tenemos se van a vencer y que quizás, aún habiéndolas comprado, la gente no necesariamente se las ha puesto. Eso es grave. Sí, mire, a veces nos asalta a nosotros el espíritu insular, el chauvinismo, y creemos que somos el ombligo del mundo. Pero el tema de la vacuna es mundial. Hay países que no están ni en la mitad de la primera dosis. 100%. Países... El caso de Sudáfrica, y por eso saltó Omicron. Los países pobres, los países subdesarrollados. El Papa, y ese es el editorial de hoy del Caribe, el Papa y la vacuna, se reunió el pasado lunes con los nuevos embajadores ante el Vaticano. O sea, los que entraron el año pasado. Parece que eso se estila, que al principio del año siguiente el Papa se reúne. E insistió en un aspecto del cual nosotros nos olvidamos. Hay países como República Dominicana que estamos insistiendo
en la cuarta dosis. Pero la vacuna, hay muchos países que no han superado la primera dosis o no han completado siquiera la primera dosis, pero no por apatía de sus gobernantes ni de sus ciudadanos. Por eso el Papa abogó a la Organización Mundial del Comercio y a la Organización Mundial de la Salud que adoptaran instrumentos jurídicos para que las normas monolísticas no constituyan un nuevo obstáculo a la producción y al acceso organizado y coherente a las vacunas. Dice el sumo pontífice y le pide a los organismos internacionales que el tema de las patentes deje de ser utilizado como una propiedad mercantil para asegurarse ganancias astronómicas a costa de la salud de la gente. Yo creo que hay que ponerle atención, ya estamos hablando a nivel mundial, a esa situación que expresa la desigualdad que existe, porque los países ricos, las grandes potencias, ellos agarraron su vacuna para ellos. Incluso Biden dijo, tengo un programa para boronear a los países amigos, pero después que yo termine de vacunar a mi gente. Digo, tiene problemas para vacunar a su gente allá en Estados Unidos. Pero ponga la atención. No se mira, menos mal que no dijo que era hasta que vacunáramos a la totalidad, porque si no estaríamos fritos. A veces uno quisiera entender, yo recuerdo que al principio teníamos alguna diferencia con el asunto de las patentes, pero mencionábamos que Trump le dio 10.000 millones de dólares a las farmacéuticas para que adelantaran, Pfizer, Moderna, porque él quería llevarse el logro, la presea en su campaña de reelección y antes de las elecciones, de que se elaboró la vacuna y se le estaba aplicando a la gente. Ese fue un hombre que inicialmente no creía en nada de eso, que mandaba a la gente a tomar detergente para que mejoraran. A propósito de detergente, ahí hay otro tema que no es de ahora mismo, que es el de la medicina de altos costos y de la posibilidad de que la superintendencia CISARLIR de riesgos laborales puede emitir una resolución para garantizar el acceso principalmente a alguna gente de comorbilidad con vacunas, con cosas, por ejemplo, ¿cuál es la famosita? La tocilizumab. 20.400 pesos. Sí, que 20.400 pesos. Bueno, y ha bajado. Recuerden que antes se hablaba de cientos de miles de pesos. La que la administraron a Cruz y Minial. Sí, lo que pasa es que la tocilizumab son varias dosis. Entonces el problema es que... Llegamos a hablar de 500.000 y 1 millón de pesos. Decían que eso lo tenían reservado para gente de arriba. Qué pena, ¿eh? Sí, de muy arriba. CISARLIR está estudiando la posibilidad de ampliar el catálogo de servicios. Para eso tendrá que reunirse el Consejo y determinar si estos medicamentos pasarán en todo caso a que sean cubiertos por la seguridad social. Yo creo que vale la pena en la medida, no solamente el tocilizumab, también el Regencov, que hasta ahora lo está trayendo el gobierno y que ha servido para mucho durante este ciclo de Omicron. Gente que llega complicada y que solamente con la aplicación de ese antiviral Regencov pues logra mejorar en gran medida su salud y su pronóstico para las próximas semanas. También el Remdesivir, que es otro de los medicamentos que se está utilizando con afluencia en los centros de salud. Cuando a Yulisa y a mí nos dio COVID, y yo recuerdo que en ese primer momento yo sacaba la cuenta y decía, a una persona que le dé COVID y que no tenga recursos económicos y que no pueda atenderse de una manera óptima en un centro de salud, y si el gobierno no mete la mano, sencillamente se muere. Claro. Son muy costosos. Nada más el Favipiravir, que era el antiviral que en mi caso utilicé, yo creo que tú también lo usaste, y que había que tomarse. Que ya se determinó que no hace nada. Sí, son como 9 pastillas al principio. Pero eran 7.000 pesos cada pote. Exactamente, entonces era y nos golpe. indicaron 3. Era un golpe, Eran sí, era muy duro. 3. La primera toma creo que eran como 9 pastillas. 9 pastillas y era una barbaridad. Sí. Entonces, claro, era parte del proceso en el que y no lo se estaba determinando. Y eso no lo pagan los seguros. No, claro que no lo pagan los seguros. El seguro no te lo cubre. Eso es lo que se está hablando. Ojalá que el Consejo pueda reunirse de manera apropiada para debatir y en todo caso sentar las bases de una enfermedad que al parecer nos va a acompañar durante mucho tiempo. Yo era de las que tenía la esperanza, junto con, por ejemplo, la doctora Natalia, que nos decía, la doctora Natalia allá en Santiago, saludos para ella, es la responsable de cuidados intensivos y sobre todo una especialista muy profesional en tema de COVID en Santiago. Ella decía, las pandemias por lo general duran 2 años, 3 años a más tardar.
bueno, hay algunos datos científicos que están revelando que podríamos estar incluso hasta el 2025 con el tema de las vacunas. Evidentemente no con la intensidad que tenemos ahora, pero amanecerá y veremos. Así que las autoridades locales que tomen las decisiones que tengan que tomar para que no sea tan cuesta arriba para los ciudadanos. Me dicen por aquí que como no están muy seguros de que tú y yo vamos a bajar a vacunarnos, Salud Pública está motivada de subir a vacunarnos aquí. A que lo suban. Yo ya tengo mi tercera. Hay gente que se Yo pasa. ya tengo tercera dosis. Sí, yo tengo la tercera. ¿Tú tienes la tercera? Sí, no, ya. Entonces tú vas a la cuarta. Tercera hace 6 meses, yo estoy en fila para la cuarta. Yo me puse la tercera justo antes de irme de vacaciones. Entonces, bueno, no puedo ponerme la cuarta, pero no tengo el tiempo. Pero Yuli sí. Y me puse la de la influenza, que cuesta 2,000 y pico. El seguro me la cubrió, pero estaban limitadas la cantidad. Y dije, venga rápido, que cuando se acaba ya no cubrimos más. Entonces vamos a ponerle ahora vacuna a Yulisa tercera y a Nelson cuarta. El costo de los medicamentos, señor, ese es otro tema. Sí, claro. Por eso digo que la situación es más que preocupante, porque encierra, o sea, es transversal a muchísimos problemas de financiero, del ausentismo laboral, que no se está hablando mucho de eso. O sea, esos son costos económicos. La economía dominicana se ve afectada por una situación de este tipo. Yo decía ayer que las 2 principales líneas de crucero cancelaron desde Miami por 2 o 3 meses. Vamos a ver, porque cada crucero que sale, ahí llega uno en Puerto Plata con más de 100 contagiados. Entonces hay una situación bastante aunque después delicada. dijeron que no eran tantos, que no eran 100, que parece que la información en un principio se dijo que era más de lo que había, eran menos, pero al final sí habían personas con COVID. Sí, pero dense cuenta que la Omicron aquí se descubrió porque fue en Chile que fue a parar la bola. Sí. O sea, una persona que estaba aquí llevó la Omicron y apareció positivo en Chile. Pero aquí no había. Aquí no había. Entonces las autoridades tuvieron inmediatamente en la rueda de prensa de la semana próxima decir, efectivamente, el 41% de los afectados es de Omicron. Y en una semana saltó al 93%. Y ya por una parte del mundo, creo que por África, se habla de la Delta Crown. Delta Crown. Ya, hablamos hasta aquí esa Delta Crown para que llegue primero. No lo dudes. A la pausa. Ayer abordamos el tema de los incendios forestales. Estábamos expresando preocupación, ya que en un momento que no hay una sequía intensa ni nada que se le parezca, están ocurriendo muchos fuegos forestales. Incluso el año se ha iniciado con una gran cantidad de estos incendios en la Sierra Bauruco, en 2 de los parques, de los principales parques nacionales. Se habla de manos criminales, de incendios intencionales. Yo decía ayer que mayormente se debe al llamado conuquismo o a la agricultura de subsistencia, pero vamos a hablar con una persona de ese mundo, de la organización no gubernamental Acción Verde, Nelson Bautista. Él es el coordinador de esa entidad y lo hemos convocado a propósito de esta situación que se está presentando. Buenos días, tocayo. Buenos días, tocayo Nelson, a Catherine, a Yulisa, un placer compartir con ustedes hoy. Sí, ustedes han dicho que por lo menos algunos de estos incendios son provocados. ¿Ustedes tienen constancia, hicieron alguna investigación? Fíjate, hay indicios serios y testimonios que dan a entender lo que hemos afirmado, pero también hay realidades obvias en el terreno. Tengo un buen amigo, conocedor, como pocos, de las montañas dominicanas que dice, para incendiar a Macutico hay que subir a Macutico. Se refiere a un valle intramontano en el Parque Nacional José de Carmen Ramírez que ardió hace apenas unas semanas y que en una temporada donde no hay tormentas eléctricas, donde no hay otros incidentes, pues la única manera de incendiarse de una forma así es que sea provocado, bien sea por descuido de alguien que haya dejado una fogata, un poco muy encendido. Es una zona que es muy utilizada por monteros, personas que van a cazar cerdos cimarrones. O la otra causa es que haya sido adrede. En el caso de Sierra de Bauruco, todos los testimonios del personal que ha actuado ahí y de las personas que estaban justo al inicio de los conatos es que esos fuegos fueron en represalia por ciertas medidas que se tomaron.
fuegos en represalia por medidas. Pero son varios, Nelson, y me da mucho placer saludarte porque admiro la labor que haces en toda la región de Cordilleras Verdes del país. Tenemos semanas viendo fuegos en la zona de Bauruco, en el Parque Armando Bermúdez, zonas donde uno no piensa que podrían haber fuegos forestales, al menos no con intencionalidad, porque son zonas protegidas. Pero cuando hablamos de zonas protegidas, uno tiene que preguntarse, ¿protegida por quién? Porque el que quiere ir y hacer un incendio, dejar una fogata encendida o mal apagada, simplemente lo deja. Hay una situación también con los guardaparques, con las personas que son los ojos vigilantes de estas zonas protegidas, que tiene ya semanas y semanas sin resolverse. Cuéntame un poco de eso. Mira, tal como lo dices, ya desde el día 30 de diciembre, o sea, hace 15 días que están ardiendo nuestras montañas, se han perdido más de 50 kilómetros cuadrados de bosques, especialmente esos bosques nublados, que es lo que predominan en la zona de la Sierra de Bauruco, una de las cordilleras con mayor biodiversidad y más preciosa, que desde el punto de vista más preciada que tiene nuestro país. Ciertamente hay descuidos, y esos descuidos se dan básicamente porque las áreas protegidas de nuestro país venían mal desde la gestión anterior, venían de capa caída. Sin embargo, de los últimos meses, especialmente de octubre de 2020 hacia acá, se produjo un abandono literal de los puestos de control y vigilancia de muchas de estas zonas, muy particularmente en el caso de Sierra Bauruco. ¿Qué es esto? Que los pocos guardaparques que habían, la mayoría abandonaron por situaciones de pago, por situaciones de reemplazo, por el tema de cambio de gobierno y demás. Y no ha sido posible al día de hoy, que todavía está viendo, que el Ministerio de Medio Ambiente rehabilite estas instalaciones, 5 o 7 estaciones de control y vigilancia que hay en Sierra de Bauruco, y que las equipe y dote al personal entrenado y capacitado para su protección. Llegamos al extremo y al punto, aunque parezca aberrante, que los monteros o las personas que trafican guaconejo o que trafican con otros materiales hasta el carbón, utilizaron las casetas del Ministerio de Medio Ambiente para guarecerse, o sea, para hacer sus actividades, porque simplemente estaban abandonadas. Entonces, cuando el Ministerio trata de tomar un poco control con las debilidades que todavía tiene, algunas de esas personas lo hacen en retaliación, porque vamos a poner el caso puntual del primer incendio en Sierra de Bauruco. Según los testimonios, se trató de un ganadero de nacionalidad haitiana que cruza todos los días a traer sus vacas, 8 o 10 vaquitas, al Parque Nacional Sierra de Bauruco. En un momento en que trataron de ponerle control, en represalia, él inició ese fuego. Esa es la hipótesis que tienen muchos de los actuantes en el incendio, y es una hipótesis verosímil. Los demás fuegos tienen otras causales, pero definitivamente por la localización, en el caso de Sierra Bauruco, que están bien distantes uno de otro, y por la característica, parecen no haber sido naturales y por tanto intencionales. Nelson, un saludo. Quiero preguntarte cuál es la acción a la que ustedes están llamando. Bueno, ya han ocurrido estos incendios, el Ministerio de Medio Ambiente dice que está investigando, tal y como tú bien señalas, si hay manos criminales detrás de ello. Por lo general, cuando se anuncia una investigación, a uno lo que le gustaría también es ver resultados. En la República Dominicana pasa mucho eso, se anuncian investigaciones y después nada pasa en el camino, y si pasa no se anuncia o no tiene necesariamente la dimensión que se había dicho al principio. ¿Ustedes van a hacer algún acompañamiento a esa investigación? ¿Se han puesto en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente o con otras organizaciones ambientalistas y de defensa de nuestros recursos naturales allá en la zona Enriquillo? Mira, el movimiento ambiental lo que está muy interesado en este momento es que el gobierno ponga toda la atención que amerita el sofocar estos incendios. Esa es la urgencia primaria. Sí. Y en efecto, el Ministerio de Medio Ambiente ha actuado en consecuencia, y nos consta que desde la Presidencia de la República también se ha puesto atención necesaria y ha, digámoslo así, enfocado su interés en que estos incendios se controlen, porque hay que estar muy claro, las pérdidas económicas, materiales y de biodiversidad que provoca cada uno de estos fuegos superan por mucho todo un año de reforestación que pueda hacer cualquier gobierno. Señores, eso es un tema hasta económico y sostenible. Pero hay otra realidad. Cuando se anuncia que se va a perseguir y a someter a los provocantes de estos fuegos, si ustedes se ven el histórico de los incendios anteriores, eso muy rara vez ocurre. Apenas ha ocurrido que tenga conocimiento en mi historia del tiempo que tengo en el movimiento ambiental 2 ocasiones, porque han sido casos de personas ya muy evidentes en flagrancia o que tienen indicios.
En este caso yo no quiero ser pesimista, pero les puedo anticipar que va a ser muy difícil. No solo determinar quiénes, sino atraparlos. ¿Por qué? Y esa es la otra cara de la moneda que no se ha visto en Sierra de Bauruco. Es que en Sierra de Bauruco, que es una zona fronteriza que coinciden las provincias de Pedernales y de Independencia, la frontera ahí es una ilusión, ahí es una ficción absoluta. Esos haitianos, nacionales haitianos que entran diario o semanal a trabajar en Sierra de Bauruco, y cuando digo a trabajar, aunque sea dentro de un parque nacional, es que hay que recordar que las principales plantaciones de aguacate de exportación de este país están dentro del área protegida Sierra de Bauruco, han estado ahí siempre y no han sido removidas aún. Ahí trabajan cientos de personas, la mayoría de ellos de nacionalidad haitiana, que vienen y van desde Haití sin ningún tipo de control, porque ahí hay varios puntos donde el trasiego de cualquier cosa, cualquier contrabando, desde seres humanos hasta sustancia controlada, es normal y cotidiano, porque el control es escaso, muy escaso. Nelson, déjame insistir en un tema, tú lo brillaste ya, que es el de los mecanismos de vigilancia e incluso la capacidad de respuesta de las autoridades cuando se producen estos incendios. Respuesta para combatirlo, para controlarlo. ¿Cuál es la visión que tiene Acción Verde sobre estos mecanismos y esta capacidad? Mira, Nelson, nosotros hemos estado desde la que asumió el ministro Jorge Mera, una persona que nos consta que ha tenido mucha voluntad en afrontar las dificultades que encontró, y que es sin duda el ministro que más ha visitado Sierra de Bauruco, inclusive más que Jaime David, que mucho decir en el tiempo que estuvo, ha sido el que más ha ido. Sin embargo, honestamente ha sido frustrante que los guardaparques de nuestro país, que eran deficitarios desde hace años, que siempre han estado mal pagados, descuidados y abandonados, hayan pasado, como dicen, de mal a peor en este momento. Como le decía hace un rato, desde octubre de 2020, la mayoría fueron, digámoslo así, o cancelados, o simplemente muchos que estaban en un estatus de nominilla, como se llaman de brigada, fueron paralizados, o simplemente no les pagaron para que abandonaran su trabajo. Se han nombrado una buena cantidad de guardaparques en el país entero. En el caso de Pedernales hay más personal que nunca antes en la historia. Sin embargo, ese personal no está ocupando sus puestos de trabajo. Muchos de ellos alegan que ya ellos trabajaron en la campaña y que no lo nombraron para cobrar, no para trabajar. Y otros, si van a una caseta que no está equipada, ¿a qué van? Si no los han entrenado, también ¿a qué van? Y de los bomberos forestales ni se diga. La nómina del Ministerio del Medio Ambiente tiene apenas 65 bomberos forestales nombrados. El 80% de ellos con un salario de 10.000, óigase bien, 10.000 pesos. Eso es una muchos barbaridad. 10, 12. Entonces, cuando usted sube una semana, como esos que tienen 15 días en Sierra de Bauruco apagando un fuego, sofocando un fuego, y ustedes no dejan su casa ni siquiera para la manutención de su familia, usted arriesgando su vida, pues es muy difícil que el ministerio complete esa plantilla que necesita, si no mejora esas condiciones, si no busca personas con vocación y capacidad para hacerlo, porque las capacidades se pueden crear, pero la vocación no todo el mundo, señores, quiere pasarse un 31 de diciembre o un año nuevo en una montaña fría. Sierra de Bauruco, hoy las temperaturas están entre 2 y 4 grados Celsius. Anoche, tarde de la noche, hubo que subirle abrigos. Nos enviaron imágenes del viceministro Federico Franco llevando abrigos y frazadas porque simplemente no aguantaban el frío en la noche y el calor en el día. Los grupos ambientales estamos apostando eso y a la disposición del ministerio, como hemos hecho muchas veces antes, apoyarlo en lo que sea necesario, sea con suministro, sea con logística, sea con las investigaciones, en la medida que muchas personas tienen más confianza en darle las informaciones a los grupos ambientales que a las autoridades, porque temen siempre un alto índice de complejidad en algunos casos. Nelson, hemos visto declaraciones de diferentes figuras de la zona del Cibao. Por ejemplo, en el Cibao se está pidiendo que se declare una emergencia por la situación que hay en los bosques de la zona norte. El alcalde de la zona del Rubio dijo que la situación que ellos están viviendo en las montañas con los incendios forestales es imperante que se detecte o se declare como una emergencia. Y dice que se han afectado, voy a leer textualmente, las zonas de
San José de las Matas, Jánico, Sabana Iglesias, Santiago Rodríguez hasta Monción. Dice que se están perdiendo kilómetros y kilómetros de bosque ante la inobservancia de las autoridades de medio ambiente. ¿Tienen ustedes conocimiento también de qué es lo que está pasando en esa zona? Y además, ¿por qué no se está supervisando lo que sucede con la ganadería de montaña? Mira, esa es una realidad que se agravó en el último año de la gestión pasada de Ángel Esteves, porque una plaga llamada Ips calligraphus, que es un insecto que daña los pinos, afectó, óigase bien, más de 500.000 de árboles que fueron talados porque simplemente estaban enfermos. Eso dio lugar a que hubo una estampida en el sector ganadero y en el sector conuquismo. Se produjeron, digámoslo así, fuegos para quemar los predios y poder plantar de manera récord. Esa realidad ha cambiado poco, muy poco, por la misma situación. Hay una situación obvia de que cuando tú cambias el personal por autoridades nuevas, tienen que cogerle el piso, como se llama, tienen que tener el know-how, hay un proceso de adaptación. Pero hay otra verdad, y es que a pesar de lo que se dice en la parte de relaciones públicas, incluso el ministro sacó una resolución que prohíbe literalmente la ganadería de montaña. Pero eso se queda en letra muerta. Se queda en letra muerta porque en la práctica tú no tienes ni el personal para hacerle frente a eso, ni tienes la capacidad logística para enfrentarlo. Y eso se coincide con otros aspectos que ya van más allá. Decíamos, estas lluvias trajeron estos lodos. ¿Qué pasó? Que desmantelar vía el Tribunal Constitucional el Parque Nacional Manolo Tavares Justo, uno de los parques nacionales más importantes de este país, que cubre toda la cuenca alta del agua que va a la línea noroeste, y ese parque empezaba en San José de las Matas y terminaba en Santiago Rodríguez. El quitarle la categoría de protección a esa área protegida, a ese parque nacional, ha dado como pie que toda esa zona esté siendo utilizada especialmente para plantar dos cosas: aguacates y limones, y el resto para ganadería. Eso es una realidad que hay que desnudarla y hay que decirla. Mucho hemos tardado, han tardado las autoridades, han tardado los comunitarios en exigir que eso se enfrente una vez y por todas, y que el daño ambiental que está pasando, y cuando siempre me gusta hacer hincapié, Yulisa, en que el que nos está viendo en este momento entiende que tal vez es un problema de la gente que vive ahí, en Sajoma, o en Monción, o en Santiago Rodríguez, o los que viven en Pedernales por la Sierra de Bauruco, o en Jarabacoa, o en Constanza por los incendios en la... No, señor, esto es un problema suyo y mío, esto es un problema de usted que vive en la ciudad, porque el agua que usted utiliza sale de esas montañas, porque ante la crisis del clima, esos son de los pocos recursos que pueden ayudarnos a mitigarlos un poco, a esas sequías extremas que han venido y van a seguir viniendo, a esas lluvias torrenciales que a veces caerán todas juntas e inundarán nuestras ciudades. Esos bosques son nuestra única arma de defensa, y si usted y yo permitimos que lo sigan impactando, que lo sigan destruyendo y nos quedamos callados, estamos siendo cómplices de que nuestro país pierda lo más valioso que nos ha legado, que son los recursos naturales que hemos encontrado aquí. Nelson, ya para finalizar en mi caso, quiero preguntarte cuál es el estatus de este momento de los guardaparques. No sé si tienes esos datos, cuántos tenemos, cuál es el déficit de los mismos. Sé que y a nosotros nos lo han denunciado una y otra vez. El ministro nos había dicho que eso se había resuelto. Sí. Nos lo dijo acá en una entrevista, porque recuerdo, estábamos nosotros prácticamente arrancando Despierta con CDN, y los guardaparques nos escribían y nos decían: no nos han pagado, tienen una deuda importante con nosotros, no nos responden. Cuando vino el ministro Jorge Mera le preguntamos y dijo: no, eso se resolvió o se estaba resolviendo. ¿Qué puedes decirnos en ese sentido? Y si consideras o cuál consideras debe ser la acción que emprendan las autoridades para fortalecer a este cuerpo de defensa de lo nuestro, de nuestros recursos, ¿no? Sí, mire, eso es fácil. A fin de año hicimos un análisis. El Ministerio de Medio Ambiente tiene en su nómina 600 guardaparques o guardabosques, ellos lo cambian de forma indistinta. Si tú te fijas, en el país hay unas 127 áreas protegidas. Si divides 600 entre 127, tocan a 4. Eso es una cantidad ridícula para el manejo de esto. Y no lo hagamos por tareas de tierra, porque ahí sería aún peor. ¿Cuál es el perímetro que puede cubrir un guardaparque? Porque si lo haces de esa manera, pues entonces apagamos la luz y nos vamos.
lo han dicho, el Parque Nacional de Valle Nuevo tiene 19 guardaparques para 900 kilómetros cuadrados. Es un absurdo. Por ejemplo, lo mismo el Armando Bermúdez. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que la mayoría de los que estaban, como se llaman, nominales, o sea, por brigada, le pagaron a la mayoría. Pero quiero decir a la mayoría porque al día de hoy hay quienes no han cobrado. De los bomberos forestales que están hoy en Sierra de Bauruco, hay 3 o 4 que están por brigada que no han cobrado desde octubre. O sea que el ministro, yo insisto, yo reconozco que él tiene buenas intenciones, pero a veces alguien, de algún modo, en la gerencia del ministerio hay una falla. Y esa falla implica que a él le digan, sí, tenemos guardaparques nombrados en cantidad, fulano, tenemos tantos en tal zona. Pero la verdad simple y sencilla es que la mayoría de las casetas de vigilancia, no en Sierra de Bauruco, no en el lago Riquillo, no en el sur solo, no, en medio país, están abandonadas porque el relato sigue siendo el mismo. Cuando usted nombra un personal nuevo que no sabe a lo que va y que a lo mejor usted le dijo que le iba a dar un empleo, pero no le dijo que usted iba a ir para una montaña donde hace muchísimo frío y donde usted no tiene quizá la posibilidad de alimentos, es muy difícil ir. Entonces la realidad de los guardaparques en nuestro país sigue siendo muy deficitaria. Nelson, ¿cuánto dijiste que ganaba un guardaparques? $10,000 pesos. El promedio son 10,000, hay quienes ganan 12,000. ¿Cuánto ganan a nivel internacional los guardaparques? Porque a nosotros nos gusta compararnos con países a veces que, bueno, no vamos a compararnos con Estados Unidos ni Suiza, pero ¿cuánto ganan guardaparques, por ejemplo, en Centroamérica? El promedio de un guardaparque a nivel internacional ronda entre los $400 y los $600 en promedio. Hay países, obviamente, de mayores niveles, sí, que el salario es mucho mayor, pero ustedes saben lo que significa un bombero, sea forestal o no, en la mayoría de los países, el apoyo que tiene, el respeto que tiene, eso mismo debería ser aquí. Sin duda. Y entonces los guardaparques, con lo que ingresa al sistema de área protegida, con lo que representa al Producto Interno Bruto, el valor económico del sistema de área protegida debería ser para que sean dignos de mejor suerte. Claro. Esa es una realidad y lo que nosotros aspiramos es que se complete esa nómina, que el ministerio le dé prioridad a la defensa y protección del sistema de área protegida, porque no hacemos nada con usted anunciar que plantamos 6 millones de plantas, 10 millones de plantas, que vamos a combatir cambio climático. Eso no se hace nada. Si usted no cuida lo que tiene, si usted no preserva los bosques primarios, que son los más valiosos. Esa realidad es bastante preocupante. Yo recuerdo el incendio aquel de La Vega. Claro. Ahí nos dimos cuenta que los bomberos ganan 10,000, algunos menos de 10,000, y que muchos de ellos que no ganaban nada. Son voluntarios. Voluntarios, y los subvencionaba, le pagaba, le daba algo el sector privado, o trabajaban en instituciones para compensar el tiempo. Y nos dimos cuenta con el incendio de La Vega que hubo que salir huyendo con los bomberos del aeropuerto del Cibao. ¿Tú sabes qué es penoso? Un ministerio, bueno, yo no tengo el detalle de la nómina de medio ambiente, pero no me hace falta irme al detalle para saber que tenemos un Ministerio de Medio Ambiente donde las oficinas están llenas y donde los recursos naturales están desatendidos. Bien, mire, Nelson, la reforestación. En el gobierno anterior, eso se celebró mucho en su etapa final. Yo recuerdo que había un amplísimo programa y 7 frentes con incentivos para la gente que sembraba, para la manutención. No sé qué inventario tiene Acción Verde de lo que se está haciendo en la actualidad para reforestar principalmente las cuencas o en las cuencas de los ríos por su importancia. Mira, en el gobierno anterior había un programa que era paralelo al Ministerio de Medio Ambiente. En un momento manejó más recursos que el Ministerio de Medio Ambiente, se manejaba desde Palacio, una aberración como la fragmentación de recursos en este país. El gobierno actual lo primero que hizo fue pasarlo, entre comillas, al Ministerio de Medio Ambiente. Cuando digo entre comillas, porque sí le pasaron el área, la responsabilidad, y después tengo entendido que le están pasando los recursos. Nosotros hemos valorado en alguna medida estos proyectos, sin embargo, entendemos que es más de lo mismo. ¿Por qué más de lo mismo? Porque cualquier proyecto de reforestación en el cual usted no tenga el debido seguimiento, usted no tenga el debido cuidado de que usted esas plantas que va a sembrar en el tiempo van a prosperar y se van a mantener, es dinero botado. Y usted dio exactamente en el clavo. Si nosotros no priorizamos la restauración de las cuencas hidrográficas, vamos a poner las cuencas grandes, como el caso del Yaque, de los 2 yaques, del norte y del sur, del caso de Nizao, del caso de los Ama, del caso de los ríos que abastecen los principales puntos de este país. Nosotros estamos sencillamente perdidos. Sencillamente como país, nosotros estamos perdiendo toda la esperanza de que eso ocurra.
Cada vez que a mí me hablan que van a invertir 2, 3, 5 mil millones en el rescate del Yaque, y en esos capítulos no están hablando de saneamiento de la cuenca, y lo que me están hablando de construir más presas y más cosas, y no de la producción de agua, son los bosques los que producen el agua, los que permiten la producción del agua, no son las presas la almacenan, los bosques la producen. La mejor presa es un bosque bien reforestado, lo han dicho miles de veces. Sin embargo, si usted ve los programas de restauración de cuencas, el Ministerio de Medio Ambiente en este momento creo que tiene 3, la cuenca Ocoa y 2 cuencas más. Pero cuando usted va a la práctica, al terreno, ¿dónde está la logística de eso? ¿Dónde están los viveros de producción y el seguimiento? Y aparecen 1 o 2 ejemplos puntuales que usted puede decir, bueno, en el caso de Ocoa tal vez a una ONG u otra está colaborando en X o tal caso. Sin embargo, no es sistemático, no hay una especie de control para usted saber dónde estábamos y a dónde llegamos al cabo de 5 o de 10 años. Y eso es uno de los temas que debemos de sacar del tema político partidario y ponerlo como un tema de interés nacional ahora en el tema del diálogo, para ver si alguna vez nosotros seriamente nos comprometemos como país a restaurar nuestras cuencas, porque de lo contrario, aquí habrá poblaciones enteras, hemos dicho por años, que van a tener que simplemente ser declaradas desiertas o ser trasladadas a otro lugar. Bueno, gracias, tocayo, en su discurso se le ve que usted es un hombre no solo que domina el tema, que es del inside, usted conoce las interioridades, los detalles de todo lo que pasa en ese mundo, y creo que tu intervención en Despierta en esta mañana ha sido de enorme contribución para desentrañar lo que está pasando con estos incendios y de las limitaciones que tenemos nosotros para preservar nuestros bosques y además en la reacción para poder apagar estos incendios. Gracias de nuevo, tocayo Nelson Bautista. Gracias a ustedes, y quiero, si me permiten un segundito más, decir que si lo que está pasando en Tierra de Bauru estuviera pasando cerca de una población grande como Santo Domingo, La Vega, La Romana, San Cristóbal o Puerto Plata, la gente estaría con la mano en la cabeza, estaría llorando o estaría desesperada, porque solamente por estar en poblaciones tan distantes, como le dije, en la frontera, lejos de núcleos grandes, apenas se ven desde Duvergeo, desde Pedernales esos incendios. Si eso estuviera pasando como el que pasó cerca de La Vega en Guaigüí o cualquiera de lo que ha pasado cerca de Santo Domingo, señores, la realidad fuera otra. Lo que pasa es que como está tan lejos y casi nadie lo ve, no estamos alarmados, pero lo que está pasando es muy grave y es necesario que eso simplemente cese de una vez y por todas. Gracias, tocaya. Me recuerda a eso que se pone la mano en la cabeza en California, cuando ya... cuando no hay nada que hacer. Cuando no hay nada que hacer y se acerca a centros muy poblados. Oye, Nelson, por cierto, hice la tarea en la nómina de empleados de medio ambiente. Bueno, no está el detalle de la nómina del 21, está la del 2020, pero la del 21 no. Así que si tú tienes acceso a ella, sería bueno que hiciéramos un balance de cuánta gente está trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente en las oficinas y cuánto lamentablemente tiene que estar trabajando en el campo. Te voy a dar un dato, Catherine. Como te decía, hay 600 guardaparques y guardabosques en la nómina de noviembre de 2021, que es la última que está salvada. 600. Hay 65 guardaparques. Le decía a Yulisa el otro día que si tú tomas la nómina y tomas, por decir algo, los asesores, que hay muchos de ellos excelentes, que merecen todo su salario, por ahí hay asesores que ganan igual que un viceministro, cerca de 200,000 pesos. 10 asesores de los 26 que hay son 2 millones de pesos mensuales. Todos los bomberos forestales juntos no cobran 1 millón de pesos. 10 de los de oficina cobran más que todos ellos juntos. Con ese dato tú tienes más o menos una perspectiva de lo que ocurre. No, es que a lo mejor todos son necesarios. O sea, yo no tengo ahorita elementos para decir de si un asesor es necesario o no, si cobra mucho o poco. Lo que hay que decir es que es algo vital. Ese recurso que en muchas oportunidades nosotros lo vemos que se despilfarra en otras cosas o que se malutiliza en otras carteras, pues quizás debe ocurrir un proceso de reasignación de recursos para que precisamente, si hay que fortalecer el área de los guardaparques, que se haga con datos, con ciencia, con gente como tú, Nelson. No digo que tú vayas a meterte a organizar nada, pero con la asesoría de personas que saben y que de una manera bien responsable puedan decir lo que tú has dicho, una palabra muy llana. ¿De qué nos sirve invertir en sembrar nuevos árboles, en todo caso recuperar áreas devastadas por incendios anteriores, si no tenemos a nadie que las cuide? Porque no solamente es un daño económico, sino que es un desgaste. Estamos, como quien dice, arando en el mar.
lo has dicho, el hecho de que tú tengas la oficina con 5 secretarias donde solo hay 2 escritorios. Claro. Pero yo no quiero decir que eso es ahora, eso ha sido siempre. Claro. Lamentablemente es un mal que estamos repitiendo, o sea, no estamos aprendiendo de ese cambio necesario en la prioridad de los recursos, en la prioridad del capital humano. Por eso ustedes ven que saquean un río y el Ministerio se A lo mejor quieren meter compañeros del PRM para guardaparques. Porque no hay... ¿Por qué no? ¿Habrá no mucha gente importa, dispuesta a eso? Claro, y no importa del partido que sean, siempre y cuando los capaciten y la gestión que no lo cambie porque cambiaron de ministro o cambiaron de partido, porque es un tema así. Pero yo no lo estoy diciendo de manera sarcástica, lo digo porque ¿quién conoce mejor su área que la gente que vive allí? O sea, quizás con una excelente capacitación, como tú bien señalas, personas de ahí, de esas provincias, pues puede tener no solamente la voluntad, sino como tú bien has señalado, con un salario digno, cuidando lo suyo, aportando para el país. ¿Por qué no? Esos son los puestos de trabajo que suman y que yo creo que pueden ser analizados desde una perspectiva totalmente positiva y propositiva. Es ahí a donde yo quiero llegar. Es correctísimo. En el caso de Pedernales, si el personal no vive cerca de la comunidad de donde trabaja, nadie se va a desplazar 4 horas más arriba para ir totalmente. Eso no ocurre. Bueno, gracias, tocayo Nelson Bautista, coordinador de Acción Verde, preocupada por la situación no solo de los incendios, sino de la floresta en sentido general. A la pausa. Regresamos con más. Esto Despierta con CDN. Son las 8:46 minutos de la mañana. Nosotros teníamos la intención de hacer vacunación en vivo. Sin embargo, Salud Pública parece que está tareado. No hemos logrado que lleguen todavía. Pero nuestra compañera Dayacena está ahí esperándolos, atenta, para ver si podemos ponerle la 4ª dosis a Nelson Rodríguez aquí mismo, de una vez. Y la tercera, yo le dije, se va a hacer un espectáculo. Yo no sé cómo yo me iba a quitar la camisa, cosas. Pero oye, yo pensaba que ibas a ser como el líder. Ay, ¿no te acuerdas que se puso una franelilla, un t-shirtcito, una ¿Y cómo cosa? era el líder? Ya debe estar saliendo de... Ya seguro salió el líder de eso. Está positivo el líder. Vi un meme comiquísimo que decía, todo el mundo cuando tiene COVID, tengo COVID. El líder, en vista de que me he hecho una prueba, no sé qué, he dado positivo, informo a la nación que no sé qué, tengo síntomas. Un párrafo, como decía en línea. Normalmente uno dice, tengo COVID, pero el líder es el líder. No todo el mundo tiene esa habilidad verbal, Yulisa. No todo el mundo. Esa conceptualización. Bueno, casualmente Héctor Marte, en su columna política de los martes y los jueves, analiza el liderazgo. Y él dice, el líder... mete a Leonel como uno de los líderes. No, que sin duda. Porque eso no se compra en botica. El líder no solamente que tiene que tener esa imantación, ese encanto, tiene que tener una voluntad muy expresa de gobernar. Exactamente. Es una cosa. Exactamente. No, ahí hay que Leonel reúne las condiciones de un líder. Totalmente. Sí, Peña, Gómez, líder auténtico. Gústele a quien le guste. Pero estamos hablando de gente porque que está no viva. Es la influencia, o sea, no es viva que estamos hablando. No es la influencia, o sea, de que tú dominas, de que tú seas el presidente. En Abinader tiene cualidades y si la trabaja se puede convertir en un gran líder. Un gran líder. Sí. No, bueno, y sobre todo... Yo creo que él va camino. Léanse a Héctor Marte. Pero ¿y Danilo? No, lo que pasa es que me sorprendió. Sí, No, porque Danilo es un caso. Danilo es un hombre pragmático, conocedor de la idiosincrasia del pueblo dominicano, pero es más político, organizador. Él se le da esa virtud. No es lo mismo un gran organizador que un líder de masa. ¿Y Quique? Vamos partido por partido. ¿Y Quique? No, Quique no reúne. Si hay 4 condiciones para líder. Es que no ha logrado, por ejemplo, ni siquiera unificar su partido. Y eso es un tema. Es un tema. Leonel tampoco logró hacerlo en el suyo, pero armó el propio. Líder en la gallera, ahí sí. Él es un líder de gallera. La gallera. Y Antonio Marte. Lo siguen los gallos. Bueno, Antonio Marte, señores, es un fenómeno. Hay que analizar. ¿Cómo fue que dijo ayer que el país estaba ansioso de ver su obra? Algo así. Bueno. Que él nunca hubiera dicho que él pertenecía a la Fuerza del Pueblo. No. ¿Y cómo fue que se presentó? No sé, pero se presentó en la boleta. A mí la conjunción él se presentó en la boleta de la Fuerza del Pueblo y ganó con los votos del PRM.
Ajá. que era estaban analizando la composición La de alianza. esa segunda mayoría Se va. del PLD en el Senado. Pero Senado. tú sabes una cosa, a mí me llama mucho la Bauta, atención. Bauta fue la boleta del reformista que ganó. El reformista decía, Bauta de Porque fue un nosotros. acuerdo, fue una alianza. Sí. Pero a mí me llama mucho la atención la riqueza verbal del señor Antonio Marte. Claro. Su léxico tan original. Es Antonio que Marte dice que va a él no fundar- va a imita a fundar un nadie. partido. Él no imita a nadie. Aquí había un senador que se pasó todos los años de Leonel ceseando, queriendo parecerse a Leonel. Desde que Leonel se salió del partido, ese senador dejó de hablar como Leonel. Entonces Antonio Marte no se quiere parecer a nadie. Él es él y punto. Él dice viera, por decir habría. Yo nunca hubiera visto. Normalmente tú tratarías de no decirlo, pero él lo dice y no le importa. Entonces, bueno, también la gente original hay que sacarle lo Nosotros tenemos un suyo. hashtag. Aquí está. A ver, póncheme acá. Hashtag, señor director. A ver. despierta A ver, con CDN. Hashtag despierta con CDN, aquí arriba, ¿verdad? Sí. Escríbanos por allí, mira aquí. Hashtag despierta con CDN. Escríbanos por allí cómo se debería llamar el partido de Antonio Marte, si es que se decida fundar uno. A lo mejor ustedes le Antonio ayudan. Maite. Antonio Marte, no sé. Nelson, ¿tú qué crees? ¿Tú qué dirías? ¿Un partido Bueno, para el Antonio de él Marte? se llama primero la gente. No, es una frase de Peña. No, pero el partido creo que se llama primero la gente. Primero, él tiene su propio Partido partido. primero la gente. Sí, no pasa que eso no está PPLG. reconocido en la Junta. PPL. PPLG. PPLG. Sí, pero no subestimen a Antonio Marte. No, Él- al contrario. No, ¿Cuántos pero al haciendo contrario, trabajo político ¿Cuántos aquí? choferes tiene Conatra? Ahora, la que sufrió... Con Conatre él hace un partido solo. Se fue con Leonel. La que lo sufrió votó con Chico, una baja lo votó con sensible fue el bloque senatorial de la Fuerza del Pueblo. Se le fue a Antonio una Marte. una baja sensible. Pero él dijo que él nunca hubiera sido de la Fuerza del Pueblo. Nunca. Nunca hubiera Chico. sido. Nunca viera. Esas, Sí. esas son de la gracia, como la Fuerza del Pueblo construyó, o se construyó como segunda mayoría, y como el PRM en ese momento Se le han ido saliendo algunas cosas. votó por la Fuerza del Pueblo por conveniencia. Pero ahora Leonel Fernández, políticamente, trata de poner distancia y quitarse de encima el San Benito de aliado del gobierno. Pero las elecciones no es que están tan lejos. Nosotros empezamos con campaña política y a hablar de política pronto. Tan sencillo como en unos cuantos meses. Pero se está hablando de política y de reelección, que el presidente dijo ayer Pero él dijo que no tenía habla de eso. Pero Milagros Ortiz Bosch, ponga la atención, se pronunció en contra del 50+1. Sí. Que eso hay que cambiarlo. Eso implica tocar la Constitución y ponerle en bandeja de plata que Abinader gane en primera vuelta en el 2024. Ya no es sería decir, el que 50 entre más uno. Omicron, COVID, toda esta cuestión, los políticos van ganando su terreno, haciendo su espacio. Pero, ojo con eso, Pero en ojo el con pasado eso. se habló de ese 50+1 y se pusieron como cacata. Nadie quería que se No, tocara pero el ahora el 50+1. PRM lo quiere, ajá. Lo quiere. ¿A quién? Antonio. Al que No, quiten el 50+1. quitar el para 50+1, ganar. ponerlo en cuánto. Ah, bueno. Creo que en 40. Que O el que más tenga, sin perder. pueden dejar el 50+1 y poner que si la diferencia cuando un país es de 10 o más puntos porcentuales entre el primero y el segundo, no hay segunda vuelta. Mira, antes de que nos vayamos de que despidamos, le voy a pedir a la producción que busque un tuit del ministro de Turismo, que a mí me llamó la atención, y voy a preguntarle a ustedes para ver si a ustedes no les llama la atención. Está raro, a unas horas de la FITUR. Kelvin, chequea lo que enviamos en nuestra cuenta de que el ministro, Mire, el ministro de Turismo apoyó a los periodistas del avión que iban para Citur Y a los empresarios. y a los algunos empresarios. A mí no me esta resulta no. extraño que lo haya hecho público. esta no, como decimos nosotros nosotros, vamos con el a Banco esta sí Popular. ese, No, claro. el equipo de CDN, Canal 37, tendrá una cobertura desde el 15, sábado 15, hasta el sábado 22. Gracias a los amigos del Banco Popular, con los que estaremos haciendo una cobertura, no solamente desde las perspectivas económicas que permiten que el turismo avance, y bueno, y no solamente que avance, sino que cuál va a ser el desafío, y cuál es el desafío en momentos en que la pandemia parece no querer irse del todo, cuáles son los mecanismos. Miren, está el tuit de David Collado, me pareció extraño, porque no sé por qué decir eso, por qué hacerlo público, eso es una medida prácticamente administrativa. léaselo, compañera. Mire, para Fitur Madrid 22, desde Turismo hemos reducido la delegación oficial a 12 personas y no estaremos cubriendo los gastos de medios de comunicación, periodistas o empresarios. Sin embargo, estamos facilitando las acreditaciones de todos los profesionales que lo necesiten. Ni idea. No sé, me resultó extraño por qué se hace público eso. No, pero lo de los medios de comunicación, O sea, yo podía entenderlo. a quien que no sea periodista,
y empresario del sector turístico, le digo porque esto es una red social Tú pública, dices o como sea, que a quién apiaron. no, ¿A quién apiaron? no, del ¿a quién viaje? le dice esto, David Collado? Porque O ese sea, mensaje ¿a quién para se lo alguien, quiere tú hacer piensas? saber? Bueno, Mira, Fitur, esa es una aclaración. Fitur y estas ferias internacionales son un escenario ideal para la promoción del turismo. Totalmente. Para captar nuevas inversiones y probablemente el turismo le facilite la estadía a algunos empresarios. Me imagino que serían de mi pyme, porque un empresario de verdad no va a permitir Eso te iba a decir. que el eso- turismo eso le es pague el verdad. vuelo y lo apee así de manera vergonzosa, lo apee del avión, porque Nelson, pero tú pon sabes el que tuyo otra vez ahí para que la gente lo vea. Normalmente los empresarios Los no se van pagan patrocinados todos. por el No, gobierno. los empresarios, No. bueno, por lo menos los que yo he consultado, incluso cuando fuimos a China. Los empresarios se recuerdo, pagaron todo su Los empresarios pagaron todo. Fue una misión importante que recuerdo que acompañaron al expresidente Danilo Medina y yo se los consulté. Me dijeron, no, yo pagué todo. Yo pagué mi avión, yo pagué mi Todos hotel, yo pagaron pagué sus todo. cosas. Entonces, bueno, me parece raro. Aquí, por eso digo, ¿a quién le está hablando David Collado? en Bueno, ese- depende, en eso? porque hay empresarios y empresarios también. Acuérdense con el IDSS y su consejo directivo. También. Que se iban para la Asamblea General de la Organización Internacional de Trabajo. Pero tú estás hablando del IDSS, eso hubo que cerrarlo por eso mismo. Sí, pero eran lo empresarios que compraban hasta zapatos y Por trajes eso con, mismo, porque se con la cerraron. tarjeta del IDSS. Por el bandidaje. Por eso digo, hay empresarios y empresarios. Mira, por cierto, tú comentas lo de la Feria Internacional de Turismo. Algunos datos importantes que es bueno que se sepan. Habrán, David Collado dice, vamos a sacar algunos periodistas. Habrán 1.170 medios de comunicación. Esa es la expectativa que se tiene para la FITUR 2022. Los 3 primeros días de feria son para el sector profesional, o sea, del 15 hasta, del 19, que es cuando arranca de manera oficial, hasta el 21, y después esa feria se queda un par de días más atendiendo a compromisos de la gente. Tú sabes que quiera acudir. quizás el ministro de Turismo quiso establecer la diferencia, entiendo, para buscarle algún tipo de lógica a su tweet de cómo se hacía antes y cómo él lo piensa hacer ahora. Esta es la primera feria, ¿O es la segunda? pero dentro de pandemia que se va a viajar Sí, con sí, más sí. gente, porque la otra fue muy especial. Quizás Quizás él es que antes era demasiado. Quizás él está estableciendo la diferencia en cómo se hacía en el pasado y cómo lo va a hacer él en su gestión. Pienso que a tal lo vez por mejor ahí será puede eso. estar el sentido del... Sí, Por eso te digo, ¿a quién le está hablando David Collado con ese mensaje? Es pertinente la ¿Para quién es el aclaración de tuit? Catherine. ¿Para qué él publicó ¿Para ese qué él tuit? publica eso? O sea, ¿a quién le está hablando? O sea, Si invitó a un medio de comunicación, ¿por qué tiene que decirle que ahora va a ahora poner a no su va, periodista? o no sé. No Ojalá que no hayan entregado el dinero de la dieta para que un empresario te esté sé. devolviendo. No vale, no creo. Acabamos, No creo. señores, acabamos. Mañana es viernes y recuerde lo de la vacunación, el mejor negocio. La mejor apuesta es usted vacunarse. Los que están en la primera, que no se han hecho para la segunda, que lo hagan de una vez. Ya dimos la cifra de la Y segunda a la mascarilla, tercera. Nelson, y mascarilla, que la gente se ponga su mascarilla, que no es un relajo. Bueno, Bye, hasta mañana. ahí están los números, Esperemos la rueda de prensa de la tarde del ADP. Aquí son 8.500 casos, ahorita un ratito. Bueno, si hacen más de 30.000, van a salir 8.000. Bye. Hasta mañana.